Leía en un periódico, allá en las alturas, la noticia de que la policía se llevaba a una tal Teresa Briones a la jefatura, acusada de darle un gancho izquierdo, le pegó una trompada izquierda a otra mujer en una lavandería. Entonces me llamó mucho la atención y digo, bueno, si Dios quiere que lea las noticias por algo. Y empiezo a investigar por qué una mujer le pegaría un gancho izquierdo así, ¡pac!, en la mandíbula a otra mujer. La llevaron detenida, obviamente. Resulta que algunos niños se estaban riendo de Alicia, su hija. Alicia es calva, sus rodillas están afectadas por la artritis, casi no escucha, tiene la estamina de una persona de 70 años, a pesar de que tiene solo 10. Sufre de progeria, que es una patología, una enfermedad que afecta a un niño entre 8 millones, que es un envejecimiento prematuro que obviamente lo lleva hasta la muerte. Alicia, esta niña que tiene solo 10 años, pero que tiene el cuerpo y los achaques de una mujer de 70, va a 3er grado. Pero su mente está sana, o sea, que ella juega como una niña intenta, mientras que su cuerpo le dé, pero está prisionera en un cuerpo viejo, en un cuerpo adulto. Y Alicia, desde que nació, está acostumbrada a las miradas indiscretas, a las miradas extrañas, rechaza las burlas insensibles y su madre trata siempre de explicar que ella tiene una enfermedad, pero es tan atípica la enfermedad que a veces las burlas son crueles. Y la noticia se da que a esta madre la llevan detenida porque ella oye que hay niños burlándose de su hijita Alicia y ella va a ver por qué se mofaban de su hija. Y literalmente cuando llega ella cuenta de que se están burlando de su hija y ella trata de explicarle que tiene una enfermedad, pero no puede tolerar ver a una mujer adulta, madre de otra niña, que la ve señalar a su hija y la escucha decir, ¿qué es esta cosa? Así que la mujer, cuando escuchó ¿qué es esta cosa?, le dio un puñetazo y literalmente le voló 3 dientes. Fue detenida, obviamente. Nadie puede volarle 3 dientes a otro, a menos que seas dentista, y quedar impune. Pero cuando leía la noticia, a ver si les pasa lo mismo que a mí, uno siente que así es el amor de los padres. Uno dice, y se quedó corto, le hubiese volado 6. Porque tenemos una habilidad, no estoy pro violencia, pero digo, tenemos una habilidad dada por Dios para amar a los hijos por encima de cualquier imperfección. Y no es que no las vemos las imperfecciones, las vemos vívidamente. Los padres vemos las imperfecciones de nuestros hijos más claramente que los demás, pero también tenemos un valor agregado, que es que además vemos lo que ellos valen por dentro, que eso no lo ven los que solo se quedan en el defecto, en el exterior, en la piel, en una capacidad especial, en lo que es la cáscara del síndrome. Nosotros vemos el interior de nuestros hijos. Por eso es que uno sería capaz de volarle 3 dientes a quien llama cosa, a quien se atreva y ose llamarle cosa a uno de nuestros hijitos. Yo no sé si le volaría 3 dientes, pero estaría muy enojado si alguien le dice ¿qué es esta cosa? A cualquiera de nuestros hijos. Y así es Dios. Nos ve con los ojos de un padre. Ve nuestros errores, nuestra humanidad, pero también lo que valemos. Por eso, para Él, los humanos nunca somos una fuente de estrés, nunca somos una fuente de cansancio. Yo aclaro esto porque en ocasiones decimos, Dios debe estar harto ya de mis defectos. Ya Dios debe estar harto de siempre con el mismo pecado. Lo debo tener cansado. Dios debe querer buscarse otro que ore más, que sea más santo. Dios debe estar podrido de mí. Es un pensamiento que si no lo hemos dicho, ha cruzado por nuestra cabeza. Yo debo tener cansado a Dios. Tengo tantos defectos, tan mal carácter, tan mal genio. Y creemos, nos olvidamos que Dios es un padre que ve nuestros defectos como todo papá, pero que no deja de ver los valores que hay más allá de los defectos. Dios no nos cambia porque nosotros creemos que lo estamos hartando o que lo estamos estresando. Dios dice, yo te amo tal como eres, con defectos, con virtudes, cuando eres fuerte, cuando eres débil. Dios ya sabía los errores que íbamos a cometer cuando nos redimió, cuando nos salvó. No es que lo sorprendemos. Dios sabe con lo que luchamos, con nuestras pasiones, con nuestras debilidades, y aún así lo sorprendente es que Él nos ama como esta Teresa y es capaz de volarle 3 dientes al mismísimo diablo si se atreve a llamarte cosa o si se atreve a subestimarte. ¿Me siguen, sí o no? Ahora,
Leía en las Escrituras un episodio que ustedes han escuchado en más de una ocasión seguramente, de un día estresado para Jesús. Una mañana que comienza difícil para Jesús, estando aquí en la tierra. Se levanta a la mañana y la primera noticia que recibe es que su amigo Juan el Bautista, con quien él conocía, con quien él tenía relación, de pronto fue decapitado. Literalmente su cabeza rodó por la arena a manos de un monarca feudal. Es como si de pronto tu mejor amigo fuese fusilado por un presidente de facto, dictatorial de un país latinoamericano. Como si una dictadura hubiese secuestrado a tu mejor amigo y se le ocurrió decapitarlo. Eso presumo que te deprimiría, te pondría triste, te sumiría en una tristeza muy difícil de salir. Y Jesús recibe esa noticia y se acongoja, dice la Biblia. Pero no es la única que va a recibir esta mañana. La misma mañana le dicen que el propio rey Herodes, que acaba de decapitar a su amigo, proclamó lo siguiente, dijo: el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Juan está interesado en la tuya. Lucas describe de esta manera la demencia de este rey. Dice: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Y quién es este Jesús de quien oigo tales cosas? Y Herodes procuraba verle. Yo presumo que no procuraba verle porque quería una cita política o social. Es que le tenía ganas de cortar la cabeza también. Así que en la misma mañana Jesús recibe la noticia de la muerte de un cercano y la noticia de que su cabeza tiene precio. Así que la Biblia describe lo que a él le ocurre. Dice: y Jesús, cuando recibió estas noticias, se retiró él solo a una barca, a un lugar solitario. Necesitó estar solo siendo el Hijo de Dios. No podemos criticar a Jesús por querer estar solo. Un respiro, tiempo para orar, tiempo para llorar, tiempo para evaluar, tiempo para no tener exigencias de la multitud, tiempo en que decimos la gente puede esperar hasta mañana. Pero la Biblia dice que la gente lo supo y lo siguió. La gente supo que él se quería retirar y lo siguió. Yo no hubiese estado de humor para atenderlos a todos. Pero la Biblia dice que cuando él se retira, llegan los discípulos, los suyos, que no lo dejaban nunca. Y los discípulos venían de hacer una campaña evangelística, de ministrar, de orar, de reprender demonios. Habían sido comisionados por el Señor y ahora venían de liberar gente, de sanar. Venía Pedro diciendo: ¿sabes qué? Acabo de resucitar un muerto. Venía el otro y decía: no, te cuento lo mío. 10 leprosos eran. Los puse en fila y se sanaron los 10 de golpe. ¡Oh! Eran celebridades, eran los Beatles. Se sentían que estaban en el ojo del huracán. Viene el otro y dice: no, yo sané una suegra endemoniada. Lo de suegra no se lo pude quitar, pero le quité el demonio, dijo. Claro, y estos discípulos que habían estado haciendo milagros, de repente la gente los empezó a seguir. No es que llegaron solo donde estaba Jesús, llegaron ellos y dice que detrás de los discípulos venían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto se presumen unas 25.000 personas, un estadio. Y dice la Biblia: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Hay otra versión que dice: y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y hay otra versión que me gusta más que dice: y él los recibió, les predicaba y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nadie vino a darle nada a Jesús, todos venían a recibir. Ahora, acá hay algo que me gustaría destacar. Hay de los que llegan a este punto y dicen: bueno, pero Jesús era hombre, pero también era Dios. Tenía una compasión divina. Por eso se esforzó un poco, pasó por alto su día libre y salió a predicar y a sanar. Pero quiero que tengan en cuenta lo que les diré. Jesús conocía el corazón de cada persona. ¿Me siguen, sí o no? Vieron que la Biblia está llena de ocasiones donde dice: y Jesús, viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo. Era como, él podía leer lo que había en los corazones siempre. ¿Qué problema tendrían algunos, Estás en una reunión familiar y le preguntas a tu suegra: ¿está rica la comida? Sí. Y le estás leyendo el corazón que dice: desgraciada, nunca aprendiste a cocinarle a mi hijo. Y lo estás viendo. Eso le pasaba a Jesús. Podía leer lo que no se decía verbalmente. Podía leer los corazones, podía ver el pasado de la gente, por ejemplo. Entonces, Jesús, no dice la Biblia: y salió Jesús y sanó a los que eran justos de entre los enfermos, a los más santos. No dice tampoco: y sanó a los que se lo merecían,
a los que habían orado por una buena salud porque eran buena gente. Sanó a todos. ¿Se habrá sentido Jesús tentado a decirle a un violador, y encima te atreves a pedirme sanidad? Te mereces estar enfermo, porque él sabía el pasado de la gente. ¿Se habrá sentido tentado de decirle Jesús al abusador de niños, ¿cómo te atreves a pedirme sanidad? No te mereces la restauración de tu salud. Jesús pudo haberle dicho al religioso, a aquel hombre intolerante, haberle dicho, te mereces la enfermedad, sal de mi vista y llévate tu arrogancia contigo. Sin embargo, conociendo el pasado de todos, los sanó a todos. Y eso no era lo que iba a terminar allí, porque la Biblia dice que además de sanarlos a todos, tuvo compasión de ellos, aún conociendo el futuro. Muchos de los que estaban allí no solo tenían un mal pasado, sino que iban a tener un mal futuro. Jesús sabía que muchos usarían su flamante salud para lastimar a alguien. Él tuvo que tocar ojos que después se inclinarían a la lujuria. Tuvo que sanar manos que quizás golpearían a una mujer. Tal vez sanó a un paralítico que después, más adelante, corrió a asesinar a alguien. El Señor sabía que muchos de esos ni siquiera le iban a dar gracias. Y otros que le estaban pidiendo sanidad pedirían, crucifícalo, meses más tarde. Así que cada vez que Jesús sanaba a uno de esos de la multitud, tenía que pasar por alto su pasado y su futuro. Eso es algo que nosotros no hacemos los ministros. Nosotros creemos que hay gente que se merece y hay gente que no se merece. Pero Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Ignora tu pasado, ignora tu futuro. Dios cuando te prospera no le dices, pruébame cómo vas a usar el salario. Cuando te da sanidad no te dice, y si no usas bien tu salud te corto el oxígeno. Dios te bendice a pesar de los defectos, a pesar de las dificultades. Dios dice, yo te bendigo no porque te lo mereces, porque yo soy bueno, dice Dios. Porque grande es mi misericordia. ¿Están recibiendo esto? ¿Sí o no? Ahora, los que se estresan con 25.000 personas, no es Jesús que quería descansar, son los discípulos los que se estresan. La Biblia dice que estos caraduras, los discípulos, se atreven a decirle al Creador, al que acomodó el cosmos en su lugar, al que niveló las montañas, al que alineó las estrellas, tienen el tupé de decirle, despide a la multitud, Jesús, que se vayan a comer. Ya los sanaste, ya les predicaste, estos vampiros son capaces de querer que les demos de comer. Así que son capaces de pedirnos comida, así que despídelos. Así tenemos un retiro privado entre nosotros, Jesús, tenemos muchas cosas que contarte, cómo la gloria descendió, cómo Dios nos usó. Tengamos un retiro privado y despide un poco a la chusma porque ya está, hasta comida van a querer. Claro, los discípulos eran unas celebridades. Los discípulos estaban siendo usados por Dios y ellos no querían estar ahí con toda la gente. Tengamos un momento privado con Jesús. Después de todo nos los hemos ganado. Y Jesús les dice, no, vamos a hacer una cosa, no los despidan. Denle ustedes de comer. ¿Por qué no le dan ustedes de comer? Hace un ratito eran celebridades, ahora son camareros. Y esto los ofende a los discípulos en lo más profundo. Los transforma en camareros. Claro, cuando uno lee la frase, denle ustedes de comer, suena épica, bíblicamente hablando. Pero conociendo un poco el contexto y leyendo lo que pasa después, los discípulos después se meten en una barca, les sorprende una tormenta y dice así Marcos, se enojaron porque no habían entendido todavía lo de la multiplicación de los panes, porque sus corazones estaban duros. Aún después del milagro, que Jesús agarra un pancito, unos peces, y los multiplica por miles, aún así estaban enojados. No por el milagro, porque tuvieron que servir a la gente. Porque lo que estaban sanando y bajo los reflectores tenían que estar repartiendo hamburguesas y papas fritas. Y salieron con olor a In-N-Out. ¿No les gustó eso? Denle ustedes de comer. Y se enojaron con Jesús y se perdieron el milagro porque estaban enojados. Ellos habían reunido multitudes, habían reclutado un ejército de 25.000 personas. Le dijeron, Jesús, ya tuvieron bastante por hoy, tengamos un tiempo en privado. No, denle ustedes de comer. ¿Por qué Jesús cambiaría sus planes? Pensemos, ¿qué hizo que pospusiera su merecido descanso? Esta es la clave está en Mateo 14:14. Y tuvo compasión de la gente. ¿Me están oyendo, sí o no? Y tuvo compasión de la gente.
Esa es la clave. En el original griego la palabra compasión se describe como y sus entrañas se conmovieron. No fue una lástima superficial. Las entrañas se le conmovieron, sufrió con el cojo, sufrió con la mujer que perdió el hijo. Las entrañas se le conmovieron y de pronto las necesidades de los demás fueron más importantes que las propias de descansar. Y yo puedo comprender lo que le pasa a Jesús y sintió compasión por la gente y empezó a servir. Le dijo, muchachos, no es tiempo de contar el testimonio de cómo fueron usados por el cielo. Comiencen a servir, vamos, a servir. Y las celebridades ahora eran camareros. Hace muchos años, mi hermano Daniel, que actualmente está en la presencia del Señor, cuando yo tenía un muchachito de unos 7, 8 años, rentó una suerte de molohome en Argentina, casa rodante. Es lo mismo que el molohome, pero 100 veces más pequeño. Chiquitito, con un bañito, una cocinita, unos silloncitos así, una casita rodante que se enganchaba detrás del auto. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los gringos que solo tienen molohome, lo que era una casa rodante? ¿O yo solo era pobre? Todos ustedes que nacieron en cuna de oro, les cuento. La casa rodante es una cosa de chapa horrible, que te congelabas ahí, pero esperaban los días cálidos para usarla. Rentó una casa rodante y dice, vamos a pescar. Juntando lombrices con desesperación de carnada, no es que íbamos a comer lombrices, eran de carnada para pescar. Y nos fuimos todos, la familia, mi hermano, su esposa, o sea, mi cuñada, sus hijos, mis sobrinos, mi papá, mi mamá, mi otro hermano y yo, todos metidos apiñados en la casa rodante para ir a pescar a un estado, a una provincia de la Argentina llamada Entre Ríos. Íbamos a llegar promediando la media tarde, noche, íbamos a descansar esa noche y el otro día aprovechar el día entero para pescar y comer lo que habíamos pescado. Así que llegamos a la medianoche, a la tarde, noche, nos fuimos todos a dormir como podíamos, no importa la incomodidad, porque íbamos a pescar. Era toda una aventura. Y de pronto la casa rodante hace y se empieza a mover. No hay terremotos en Argentina, pero sí fuertes vientos en la costa del río. Y empezó a azotar la casa rodante así, así, así. Y lo peor empezó a ocurrir. Apenas amaneció, no podíamos ni abrir la puerta de la casa rodante del viento. Así que mi papá dijo, es una locura bajar a pescar ahora, vamos a quedarnos acá. Todo el día. Y bueno, hasta que amaine el viento. ¿Y volver? No, viajamos tanto que vamos a volver. Esperemos un día adentro. Tenemos el Monopolio para jugar, una revista de crucigrama para mamá. Ahí no había jueguito, ni televisor, ni nada. Era mirarnos las caras y contar historias. Fueron las horas más largas de mi vida. Un día entero, metido en una cuchita así, metido en una lata de sardinas, mirándonos las caras. Y dijimos, no, es un día, ya va a pasar el viento, nunca cesó. Mañana el clima va a cambiar. No había celular para ver qué clima había. Así papá decía, creo que mañana cambia. Mi papá era el Servicio Meteorológico Nacional de la CNN. Al día siguiente nos fuimos a acostar esa noche medio frustrados ya. Pero dijimos, bueno, mañana, un día, esto puede pasarle a cualquier pescador. Nos fuimos a acostar y empezamos a oír ruido sobre las chapas de la casa rodante. Una tormenta con piedras, lluvia y piedras. La tormenta era terrible. Encendimos la radio y aconsejaban ni siquiera salir a la ruta. Aparte esa casa rodante se movía así, porque las llantas estaban lisas. Entonces mi papá dijo, si salimos nos matamos. Vamos a esperar que pase la lluvia. Segundo día, metido dentro de la lata de sardinas. Y ahí yo empecé a notar algunas cosas que no había notado en mi familia. Empecé a notar, por ejemplo, que mi papá tenía algunos problemas serios de personalidad y que se irritaba fácilmente. Por primera vez noté que las medias, los calcetines de mi hermano apestaban y los calzones tampoco eran para poner en el Museo de Ciencias. Y que tampoco se los cambiaba y eso se iba fermentando cada día. Empecé a notar que mi otro hermano iba al baño, al único bañito de la casa rodante y no apretaba el botón, no jalaba el agua. Y ese lugar se llenaba de un aroma nauseabundo que costaba horas y nadie podía bajar porque afuera había piedras y llovía. Así que había que elegir entre morir afuera de una pulmonía o morir adentro por falta de oxígeno y elegíamos lo segundo. Se empezaron a acabar las provisiones. Mi mamá estaba irritable, hacía crucigrama y decía que no teníamos que haber venido. Mi papá gritaba todo el tiempo, los calzones de mi hermano estaban oliendo peor hora tras hora, era como iba increciendo.
Y me di cuenta que estábamos todos irritados y estábamos peleando todos con todos. ¡Salí del baño! ¡No quiero! ¡Me usaste las cosas! Estábamos todos... fuimos como los singles, casi éramos los locos Adams en 2 días. Esa semana aprendí una dura lección. No sobre pesca, sino sobre la familia, sobre la gente. Cuando los que van a pescar no pescan, se pelean. Cuando los que tienen que servir no sirven, se pelean. Cuando la energía que debe consumirse exteriormente se quema interiormente, cuando es implosión, es algo catastrófico. En lugar de arrojar la red, arrojamos piedras. En lugar de extender las manos de ayuda, alzamos dedos acusadores. En lugar de pescadores del perdido, nos hacemos críticos de los demás. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que nos ayudan. ¿Cuál es el resultado? Iglesias semivacías, espiritualidad cínica, iglesias divididas, ojos avaros, buscando verrugas ajenas, ignorando la verruga que tienen debajo de la nariz. Dedos crispados, iglesias divididas, testimonios sin poder, corazones rotos, guerras legalistas y tristemente gente sin alimentar, perdidos sin aconsejar, gente confundida sin alcanzar, hambrientos sin comer. Es que cuando los que van a pescar no pescan, se pelean. Pon a un grupo de soldados dentro de los dormitorios sin que vayan a pelear, sin que vayan al frente, y vas a ver qué actitudes tienen. Se van a quejar que las camas son duras, que la comida es demasiado fría, que el jefe es muy insensible. Pero sácalo de las habitaciones y envíalos a disparar un par de tiros, a enfrentarse en la zona caliente, en la vanguardia, y vas a ver cómo las camas les resultan un cielo, cómo la comida es maravillosa y cómo el jefe es un gran ejemplo. Porque cuando los que van a pescar, pescan, prosperan y crecen. Jesús se olvidó de sí mismo, sirvió a los demás y el cansancio se fue. Les contaba y les vuelvo a contar de la historia que alguna vez oí de pequeño, que un niño entró a una tienda de mascotas buscando un perrito y estaban en una caja varios cachorritos y dijo: este me gusta. ¿Cuánto cuesta? Y el dueño de la tienda le dijo el precio y el niño dijo: voy a trabajar duro para volver a buscarlo. El dueño le dijo: no te tardes porque estos cachorritos se van rápidos. Y el niño respondió: el mío no se irá. Así que trabajó, limpió vidrios, cortó hierbas, lavó autos, ahorró todo lo que pudo el niño y con su puñado de monedas dijo: vengo a buscar mi cachorrito. Y entonces lo eligió y levantó el perrito cojo que tenía la patita defectuosa. Y el dueño de la tienda le dijo: no te lleves ese pequeño porque no va a poder correr contigo, ni jugar, ni alcanzar una pelota. Va a ser aburrido tener un perrito defectuoso. Y el niño dijo: no, es por el cual trabajé. Por eso dije que nadie me lo iba a quitar. Sabía que nadie más lo iba a elegir. Es este el que quiero. El dueño de la tienda no entendió mucho, pero al ver al niño tan convencido dejó que se fuera con el perrito cojo. Y fue allí cuando se percató que un extremo de la pierna del pantalón del niño, por un extremo de la pierna del pantalón se asomaba un soporte de una pierna lisiada. El niño era lisiado, por eso entendía cómo se sentía el animalito. Y Jesús sabe cómo te sientes en esos momentos donde la familia, donde la gente te exige más de lo que puedes dar. Cuando tú luchas, Él lo sabe. Cuando suspiras, Él lo sabe. Cuando preguntas, Él responde. Él te ama con el amor de Teresa Briones, esa mujer que le dio un zurdazo a la otra y le voló 3 dientes. Él es capaz de volarle 3 dientes a cada demonio que se atreva a tocarte. Él te ama con la compasión del niño lisiado, con la misma compasión de ese chiquito lisiado, con la misma compasión, porque Él sabe, Él ha estado allí. Y como Teresa Briones enfrentaría el mismo infierno para defenderte, y como el niño pagó un alto precio para llevarte a casa. El Señor te ama, el Señor se compadece de nosotros. Todavía las entrañas se le conmueve cuando nos ve. Veo a Jesús que se olvida de sus necesidades y sale a bendecir a la gente. Y le dice a los discípulos: vamos, denle ustedes de comer. No hizo un buffet y la gente pasaba con la charola, Eran los discípulos los que tenían que salir a servir. Multiplicaba panes y peces, vamos a servir. Panes y peces y a servir. Y los únicos 12 camareros para 25.000 personas. Ese día los discípulos aprendieron una gran lección. Nunca serían apóstoles, arcángeles, ni siervos. Serían simples camareros de las necesidades de la gente. El día que nos olvidamos de eso, ese día empezamos a morir.
Ese día empezamos a perder toda la pasión, toda la unción. La unción es consecuente de la pasión que tienes, de la entrega que tienes. Iglesia, no perdamos el amor por las almas. Salvemos alma, vayamos por los perdidos, porque esa es nuestra misión. ¿Están conmigo, sí o no? Esa fue nuestra misión siempre. Si tenemos esa pasión viva con nosotros, Dios enviará a los que van a ser salvos una y otra vez. Enviará una y otra vez. Me decía este amigo pastor, dame un secreto, Dante, dame un secreto. Yo quiero ir a Anaheim a aprender. Le digo, de verdad, no me hago el humilde, no tengo ninguno. Me dice, no, pero dame uno. Le digo, no tengo ningún secreto, no tenemos ni célula, ni espiga, ni seguimiento. ¿No le haces seguimiento a la gente? Le digo, no, acá no perseguimos a nadie. Jesús decía, síganme. Nunca dijo, Pedro, anda a seguir al joven rico que no entendió la parábola. Acá no andamos, hemos descubierto de que hubo un tiempo donde hacíamos un seguimiento, pero Dios nos dijo, ahora viene una nueva etapa, yo voy a agregar los que van a ser salvos. Y no es comodidad, porque todos los pastores trabajamos los 7 días de la semana. No es para no hacerlo, es porque entendemos más que nunca que cuando la gente huele, percibe, desgusta la presencia de Dios, dice, esta es mi casa. Aunque tenga que estar debajo de un árbol, aunque no pueda estacionar, aunque haya frío, aunque haya calor. Porque cuando los que pescan, no pelean, no se enojan, sino que agradecen al Señor de señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Es la gloria de su majestad. Es un viento de alguna otra parte. Es un río que corre hacia el mar. Es la gloria